La Consejería de Educación y Cultura ha analizado minuciosamente todos los escenarios posibles antes de adoptar una decisión sobre la convocatoria de oposiciones a secundaria y otros cuerpos. Son las comunidades autónomas las que deciden si convocan o no estas pruebas, pero sujetas a un marco legal de carácter nacional que no podemos obviar. En todo este proceso, y así se lo hemos trasladado a los representantes sindicales en la Mesa Sectorial de Educación, siempre hemos tenido claras dos premisas: adoptar la decisión más ventajosa para nuestros opositores, pero respetando en todo momento la legalidad vigente. Si nos saltamos la norma, como solicitan desde algunos sectores, la convocatoria sería impugnada con el consiguiente perjuicio para todos aquellos que estén preparando estas pruebas, y un gobierno responsable no puede jugar de este modo con las expectativas de los opositores. Tras contactar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Extremadura podría convocar en el año 2014 30 plazas procedentes del sector educativo. Ese es el resultado de aplicar la tasa de reposición tal y como se contempla en el borrador de ley de presupuestos para 2014. Si finalmente se permite acumular alguna plaza más procedente de otro sector, extremo que aún no está confirmado, podríamos llegar a un máximo de 60. En cualquier caso, desde la Consejería de Educación y Cultura consideramos que 60 plazas siguen siendo insuficientes, sobre todo si tenemos en cuenta que hay 93 especialidades. Además, otras comunidades autónomas limítrofes, como Castilla-La Mancha o Castilla-León, ya han anunciado que no convocarán oposiciones en 2014. Analizando todos estos parámetros, la Consejería de Educación y Cultura cree más ventajoso para los opositores trabajar en una convocatoria de cara al 2015 que realmente cumpla con sus expectativas, y por ello desde Extremadura vamos a solicitar en todos los foros de debate que se pueda realizar una convocatoria más ambiciosa en 2015, una convocatoria que satisfaga esas necesidades. Somos conscientes de que muchos opositores están esperando su momento, pero no vale una convocatoria a cualquier precio. Desde el Gobierno de Extremadura seguiremos trabajando para que cuando se produzca sea en el mejor de los escenarios.